ahora lo entiendo todo. Permítame por unos minutos poder contextualizar en la historia que acabo de leer para que podamos entender con mayor claridad qué es lo que está pasando con un hombre llamado Pablo. Y quiero que a tu imaginación por unos minutos, imagina esto: un hombre viaja en un barco rumbo a Roma, en Europa. No va como turista, no va como comerciante, va como un prisionero. No está encadenado porque tenga culpa de lo que se le está condenando, sino que Pablo va en un barco camino a Roma siendo un prisionero, encadenado a causa de cumplir con un propósito que Dios le asignó. Ahora, para los que quizás no saben y se preguntan quién es Pablo, Pablo no siempre se llamó Pablo. Antes se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso? Era un perseguidor implacable de cristianos, intelectual, brillante, fariseo entre los fariseos, educado a los pies de Gamaliel, un hombre que creyó servir a Dios hasta que Dios mismo lo detuvo un día y se le reveló en una experiencia sobrenatural. Ese era Pablo, un hombre estudioso, un hombre respetado en Israel, un hombre que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero si usted lee la historia de Pablo, la Biblia dice que Pablo era tan celoso por la ley que Pablo no consideraba que Jesús era el Mesías. Me voy a tomar unos minutos aquí para poder darle contexto y poder entender con mayor claridad esto. Pablo no creía que Jesús era el Mesías. Pablo creía que los cristianos que predicaban a Jesús eran herejes, que querían distorsionar la buena doctrina que en Israel se predicaba. Para Pablo, Jesús no calificaba como Mesías, como para muchos judíos hasta el día de hoy. Jesús no califica como Mesías. Ese era Pablo. Y Pablo se encargó de hacer respetar el celo por el cual él haya vivido tantos años. La Biblia dice que Pablo se llenó de documentos que le daban el poder para apresar a todo aquel que predicara a Jesús como el Mesías. La Biblia dice que cuando Pablo va de camino a tomar a algunos cristianos para meterlo preso, en su camino tiene una experiencia sobrenatural. La Biblia dice que se le aparece una luz, un resplandor, y una voz le dice: Pablo, ¿por qué tú me persigues? Era la voz de Jesús. Jesús le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Y allí tuvo una experiencia sobrenatural que cambió la vida de Pablo. Ahora Pablo dejó de ser el perseguidor de los cristianos para convertirse en uno de los cristianos más influyentes. Predicó en sinagogas, en plazas, en cárceles, en ciudades que nadie quería visitar. Fundó iglesias, escribió cartas, rompió moldes, pero también fue apedreado, azotado a causa del evangelio. Es una locura la vida de Pablo, porque después de ser un perseguidor de cristianos, se convirtió en un cristiano capaz de poder colocar su vida para defender el evangelio de Jesús. Ese era Pablo, un hombre que estaba dando su vida por el servicio a Dios. Y un día Dios lo escogió para hacer algunas misiones muy importantes, porque Pablo, como era un tipo estudioso, un tipo intelectual, Pablo se convirtió en la persona que Dios iba a usar para predicarle el evangelio a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Usted y yo somos gentiles, porque según se cree, la promesa de la salvación era para los hebreos, para los hijos de Israel, pero nosotros fuimos adoptados por la sangre de Cristo y ahora nos hicieron partícipes de esa salvación. Pero somos considerados gentiles. ¿Qué somos? Gentiles. Y Pablo era el encargado de predicarle a ese grupo de personas, a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que pertenecían a otras ciudades. Y en uno de esos viajes, quiero que me preste atención, por favor. Todavía no estoy predicando, déjeme explicar algunas cosas para que entienda. En uno de esos viajes que Pablo necesitaba hacer para llevar el mensaje, Pablo ahora va camino a Roma.
¿Qué hace Pablo rumbo a Roma? Pablo ha sido arrestado injustamente en Jerusalén por predicar el evangelio. Pablo se convirtió en un problema para los judíos radicales que no aceptaban a Jesús como Mesías, pero también se convirtió en un problema político, ya que su mensaje estaba causando impactos que podría alterar el orden político que estaba establecido en aquellos días. Ahora, Pablo es arrestado injustamente, pero como ciudadano romano apeló a César y eso le da el derecho de ser juzgado directamente en Roma. Él ahora es apresado, tiene una orden de captura, pero como también, aparte de ser judío, era ciudadano romano, utilizó este beneficio para que lo llevaran a Roma, lo sacaran del contexto de opresión que estaban viendo a causa de los fariseos que le querían dar de baja. Y Pablo decide ir a Roma para poder conciliar su situación política. ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? Ahora, Roma no es un capricho de Pablo, es un llamado intencional de Dios. Porque Dios le dijo, así como testificaste de mí en Jerusalén, también testificarás en Roma. Libro de Hechos, capítulo 23, versículo 11, dice esto. Pero ese camino no será fácil para Pablo. No irá en primera clase, irá esposado. No irá en misión diplomática, irá en una nave cargada de soldados y posiblemente de criminales. Pablo va de camino a Roma, pero no va solo. ¿Quiénes van con Pablo? Según historiadores, dicen que en ese barco iban 276 personas, entre Pablo y demás presos, soldados romanos que custodiaban a los prisioneros, navegantes, marineros, comerciantes y otros prisioneros que posiblemente tenían delitos criminales que necesitaban atender en Roma. Ahora, cuando lo que te lleva al propósito es una nave, cualquier cosa puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, Pablo se levanta en medio de esa situación. Ellos van montados en una nave, van camino a Roma. Los prisioneros que van con Pablo van a enfrentar sus problemas personales, pero Pablo va con una asignación divina. Y es interesante porque cuando tú lees la historia, la Biblia dice que se levanta una tempestad demasiado poderosa, demasiado complicada, y esta gente comenzó a llenarse de temor, comenzó a llenarse de miedo, tanto así que si tú lees Hechos 27 con cuidado, verás que esta gente tenía tanto temor, tanta angustia, que decidieron tirar al mar algunos alimentos y algunas provisiones para poder liviar la carga del barco y buscar que la tormenta que se había levantado de alguna manera no les afectara. Estaban en medio de una tormenta que quería voltear la barca, voltear la nave, voltear el vehículo en el que iban hacia Roma. Y en medio de esa situación, Pablo decide ponerse de pie. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo está asustado. La gente piensa que es el final de todo. Ellos van camino a Roma, pero no saben si llegarán, porque hay una tempestad que quiere arrasar con todo. Pero en medio de esa crisis, Pablo se pone de pie y dice algo que a mi parecer es un poco incoherente. Pablo dice, tengan ánimo. Escúchame, Pablo en medio de esa crisis, en medio de ese temor, decide animarlos a todos. Le dice, tengan ánimo. Yo me imagino que algunos digo, este tipo se la fumó verde aquí. Porque ¿cómo rayos vamos a tener ánimo, Pablo, en medio de una angustia tan grande como la que estamos viviendo? Señores, pero Pablo decide colocarse de pie y decirle a todos, tengan ánimo, porque esta noche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sí. Escúchame, que aquí voy a comenzar a predicar. Pablo en otras palabras dice, señores, tengan ánimo, porque ciertamente Jehová está con nosotros. Tanto está con nosotros
que envió un ángel. Y esa palabra seguramente pudo causar paz en algunos que escucharon a Pablo cuando dijeron, wow, ahora tenemos esperanza, porque parece que no todo está perdido. Jehová está con nosotros. Pablo se levanta en medio de esa angustia y dice, tengan ánimo, Jehová está con nosotros. Escúchame. Pero luego Pablo dice, estaremos bien. Yo me imagino que la gente pudo recibir paz allí y pudo recibir descanso, diciendo, bueno, hay esperanza, Jehová está con nosotros. Pero tú sabes que la segunda parte de lo que Pablo dice, como que no motiva tanto, como que no inspira tanto. Porque Pablo dice, tengan ánimo, estaremos bien. Pero hay una parte interesante y es que Pablo dice, quiero que sepan que un ángel se me presentó en la noche, en la madrugada. Tuve una experiencia con él y me dijo, Pablo, ten ánimo porque el Señor está contigo, pero la nave se romperá. Quiero que levante su mano derecha y diga conmigo, la nave se romperá. Ahora, escuchar que la nave se romperá no es tan motivador como escuchar de que Dios está con nosotros. ¿Cómo que si Dios está con nosotros, la nave se romperá? Sí, escucharon bien, la nave se romperá. Creo que todos al escuchar a Pablo no sabían si alegrarse o ponerse a llorar, porque Pablo les está diciendo, tengan ánimo, Jehová está con nosotros, pero la nave se romperá. Porque cómo entender que Jehová está con nosotros, pero la nave se romperá. Incluso nosotros podríamos hacernos algunas preguntas, como ¿cómo puede romperse la nave si es la que lleva a Pablo al lugar de su llamado? ¿Cómo puede romperse la nave si la nave representa la estabilidad que Pablo necesita para poder llegar a Roma? ¿Cómo puede permitirse que se destruya el medio que lo acerca hacia su propósito? Pero Pablo dice, tengan ánimo, porque Jehová está con nosotros. Seguramente alguien pudo preguntarse, ¿por qué Dios salvó? ¿Por qué Dios no salvó la nave? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué permitió que viviéramos esta angustia? Si es la que estaba cumpliendo la voluntad, la nave hace parte de lo que Dios quería hacer con Pablo, pero Dios permitió que se rompiera. Porque hay momentos en los que Dios, en su soberanía, no impide que algo se rompa. No porque el plan haya fallado, sino porque el plan incluye romper. Quiero que me preste atención. Y es aquí donde debemos comprender una verdad que suena fuerte, pero que termina ayudándonos a comprender el obrar de Dios. Y esa verdad es saber que las mayores bendiciones de Dios no siempre suceden cuando Dios te da algo, sino que algunas bendiciones de Dios suceden cuando Dios te quita algo. Te lo voy a repetir. Todos creemos que las mayores bendiciones de Dios suceden cuando Dios nos entrega algo. Pero quiero que sepas que algunas bendiciones de Dios se manifiestan es cuando Dios te quita algo. Cuando el barco empezó a quebrarse, la lógica humana gritaba, perdimos, es el final. Dios se olvidó de nosotros, pero el cielo, Dios decía, es justo ahora, lo estoy permitiendo para poder redireccionarlos hacia el propósito que tengo con Pablo. Escúchame, que Dios permitió que la nave se hundiera, no porque él falló, sino porque la nave era temporal, pero el propósito de Pablo era eterno. Y hay cosas que parecen pérdidas, pero en realidad son excusas divinas, pues Dios te está quitando algo que estorbaría lo que él quiere hacer contigo. Las pérdidas también son herramientas de Dios. Las pérdidas también hacen parte del destino profético de nuestra vida. Abraham no entendió su llamado hasta que salió de su tierra. Job no lo perdió todo y en la pérdida descubrió que lo único que no se pierde es Dios. José perdió su túnica, su familia, su libertad,
pero no perdió su llamado. Y hay algo que quiero que tú entiendas, y es que a veces cuando Dios quita, no está castigando, nos está preparando. Y tienes que entender esto, por favor. Tienes que entender esto. La fe madura no es solo la que celebra cuando Dios da, sino la que adora cuando Dios quita. Y si hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, es poder llevarnos al nivel de comprender que las pérdidas hacen parte del destino. Porque Dios permite que la nave se rompa, profeta, porque la nave representa seguridad. La nave representa dirección. La nave representa estrategia, lo que lo sostiene sobre las aguas. Y sin embargo, Dios permitió que se rompiera. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que creemos que necesitamos para sobrevivir, cuando en realidad solo nos están reteniendo del propósito eterno. La nave los llevaba a Roma, pero Dios los quería primero en un lugar diferente. Y para eso algo tenía que romperse. Y somos tan bendecidos cuando Dios nos da como cuando Dios nos quita. Porque Dios no solamente bendice a través de lo que suma, sino que también bendice a través de lo que resta. Yo sé que esto no saca mucho amén, pero te lo necesito decir. Dios a veces te bendice rompiéndote un plan. Dios a veces te bendice rompiéndote una estructura. Dios a veces te bendice cerrándote una puerta. Dios a veces nos bendice interrumpiendo nuestra ruta. Dios a veces nos bendice derrumbándonos una relación. A veces Dios nos bendice rompiéndonos el corazón. Porque eso también hace parte del plan de Dios. Y no lo hace porque te odia. Lo hace porque tiene algo mejor y no quiere que te aferres a lo que era temporal. Escúchame. Quien no acepta lo que Dios quitó, jamás podrá comprender lo que el cielo planea. Cuando tú lees esta historia es interesante, porque ahora Pablo se levanta y los exhorta a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, dice Pablo, sino que lo único que se perderá será la nave. El problema no es la pérdida, el problema es que nos negamos a las pérdidas que hacen parte del destino profético de Dios con nosotros. Muchos de nosotros nos quedamos estancados, no porque lo perdimos, sino porque nos aferramos a algo que Dios ya decidió quitar de nuestra vida. Y quien se rehúsa a aceptar lo que Dios quitó, nunca podrá entender lo que Dios está construyendo. Cuando tú te rehusas a aceptar las cosas que Dios quitó para ti, nunca podrás comprender lo que Dios está construyendo. ¿Sabes por qué? Porque lo pasajero lo querrás volver eterno. Y las cosas que son temporales en tu vida, te querrás aferrar a ellas. Y cuando te aferras a ellas, ignoras lo nuevo que Dios está construyendo para ti. Y tú tienes que entender que el cielo tiene planes, pero tu alma tiene que soltar algunas cosas. Si te aferras a lo perdido, no podrás abrazar el futuro en Dios. Si te obsesionas con entender por qué se rompió la nave, no escucharás la voz que te está guiando en medio de la tormenta. Pablo no ignoró la pérdida de la nave. Él sabía que la pérdida era real, que era dolorosa, pero no permitió que ese dolor le robara la visión. Porque cuando entiendes el plan de Dios, puedes asimilar la pérdida sin que la pérdida te destruya por dentro. Yo no te estoy diciendo que las pérdidas no te duelan. No te estoy diciendo que no sientas. Pero hay momentos donde Dios te va a permitir perder cosas, experimentar puertas cerradas, pasar por crisis difíciles. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios está construyendo para ti es mayor y es mejor. Pero cuando tú te aferras a lo que Dios te quitó, cuando te levantas en contra de su voluntad, cuando no tienes la capacidad de comprender lo bendecido que eres, cuando Dios te quitó empleos, cuando Dios te quitó personas,
cuando Dios te sacó de lugares, cuando tú no entiendes, te conviertes en alguien que ora sin sentido, que ora sin visión, que ora sin propósito. Y hay gente orando por años, por meses, por cosas que Dios hace tiempo la quitó de ti. Porque cuando comprendes su plan, aprendes a perder, aprendes a perder sin que lo perdido te rompa por dentro. Hay dos tipos de personas en las pérdidas. Número uno, los que se quejan de lo que se perdió. Siempre se preguntan, ¿por qué me pasó esto a mí? Se paralizan mirando los pedazos del barco flotando. Pero hay otros, los que confían en lo que viene después. No niegan el dolor, pero no permiten que les robe el ánimo. Se preparan para nadar hacia el próximo capítulo que Dios va a escribir con ellos. Y aquí surge una pregunta. Profeta, ¿por qué Dios permite que cosas se rompan en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite que experimentemos el dolor? ¿Qué hay detrás del dolor? Detrás de cada pérdida permitida por Dios, tú tienes que entender que hay una transición. Dios no te rompe para dejarte en ruinas, te rompe para reconstruirte sobre cimientos eternos. Tú tienes que entender hoy que detrás del dolor hay madurez, detrás de la pérdida hay preparación y detrás de la tormenta hay revelación. Hay cosas que tú creíste que eran del diablo, eran de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan contigo. ¿Y tú sabes qué pasó? El barco se desbarató. Dios permitió que el barco se rompiera en pedazos. Pero ¿cómo Dios permite eso si Dios supuestamente tenía un plan con Pablo de llevarlo a Roma y poder extender el evangelio? Pues tú tienes que entender que Dios va a permitir en muchos momentos de nuestra vida que cosas en nosotros se rompan. Y eso no es señal de que Dios se olvidó de nosotros. Por lo contrario, es señal de que en realidad Dios tiene un plan con nosotros. Porque a la gente de propósito le suceden cosas difíciles a veces. Porque la gente de llamado tiene que vivir por momentos de crisis y circunstancias difíciles. Y eso fue lo que Pablo estaba experimentando. Pablo tuvo que ver cómo la nave que supuestamente lo iba a llevar al lugar de su propósito se desbarató en medio del camino. ¿Y sabes qué pasó? Cuando se derrumbó esta nave, tuvieron que llegar a un lugar llamado Malta. Levante su mano derecha y diga conmigo Malta. ¿Sabes? Malta no hacía parte del plan de Pablo, pero fue un lugar que tuvieron que atravesar a causa de la pérdida. Malta es el lugar inesperado donde Dios te quiere llevar. El barco se rompió, la tormenta hizo su trabajo, las maderas flotaban por el agua, los hombres nadaban, otros se aferraban a pedazos de nave y en medio del caos, del frío, del cansancio, tocaron tierra. Y cuando abren los ojos, se dan cuenta que no están en Roma, están en Malta. Malta es el lugar donde Pablo nunca pensó llegar, pero fue el lugar donde Dios lo llevó para un propósito. Malta es el lugar que no estaba en el plan de Pablo, pero sí estaba en el plan de Dios. Pablo nunca pidió ir allí. Malta no era su meta, no era su deseo, no era su plataforma soñada, pero Dios, que había permitido que el barco se hundiera, también fue el que orquestó que Pablo llegara justo a esa isla llamada Malta. Porque Malta es eso. ¿Sabes que Malta es un lugar inesperado? Es un lugar que nunca planeaste. Es un lugar que a veces se siente como un error, pero que en realidad es una asignación disfrazada de propósito. Y tú tienes que entender algo. Y es que hay momentos en nuestra vida donde parece que las cosas van bien, donde parece que todo va en buen sentido, pero llegará un momento, un espacio de nuestra vida donde Dios va a permitir que visitemos Malta. Y Malta es el lugar que se siente
inesperado. Es el lugar que se siente como un error. Es el lugar que se siente como un fracaso. Malta representa muchas cosas. Es esa crisis que jamás pensaste vivir. Es esa ruptura emocional que nunca viste venir. Es esa etapa de pérdida silenciosa que nunca pensaste experimentar. Es esa ciudad a la que nunca planeaste mudar. Es ese ministerio que nunca quisiste empezar. Es ese diagnóstico que te hizo replanteártelo todo. Tú sabes que Malta es la estación de tu vida que no estaba en tus planes, pero que Dios permitió. Son aquellos días llenos de dolor, de angustia, de soledad. Malta representa el momento cuando los planes que tú tenías para tu vida se destruyen. Malta representa el momento cuando sientes que Dios se olvidó de ti y te hizo llegar a un lugar el cual nunca pensaste estar. Malta es el lugar donde tu matrimonio quizás está al borde de la crisis y piensas que se va a romper. Malta es la crisis financiera por la que te tocó atravesar. Malta representa aquel momento de dolor que nunca pensaste experimentar. Quiero que sepas que Malta no es un lugar físico. Es una temporada inesperada. Es una interrupción divina. Y lo que parecía un accidente, eso sentía que era Malta. Para Pablo, cuando Pablo llegó a Malta, él seguramente dijo, esto no se parece a Roma. Esto no se parece a lo que Dios un día me dijo. Esto no se parece a lo que Dios me habló. Y esa es la experiencia que tenemos en algunos momentos de nuestra vida. Cuando sentimos que lo que estamos viviendo no se parece a lo que Dios tiene para nosotros. Algunas cosas, algunas cosas que la llegada de Pablo a Malta nos debe dejar saber. Cuando Pablo llegó a Malta, él dijo, esto no es Roma, no se parece en nada a Roma. Malta era como una isla poco habitada. Al parecer, según los historiadores, las personas que vivían ahí no eran personas que tenían mucho contacto con la civilización. De hecho, si usted lee con cuidado, verá que las costumbres de estas personas eran un poco extrañas. En algún momento tomaron a Pablo, lo endiosaron porque no tenían mucho desarrollo social, tampoco había mucho desarrollo a nivel espiritual, pero de alguna manera Dios permitió que Pablo llegara a Malta. Y quiero decirte algunas cosas que para mí significa o representan la llegada de Pablo a Malta. Y lo primero que quiero que sepas es que tú tienes que entender algo muy importante y es que Dios no tiene prisa cuando se trata de formar tu carácter. Escúchame. Seguramente Pablo quería llegar rápido a Roma, pero ahora Dios permite que el barco se retrase, se tome en un tiempo y se tome en un momento para poder organizar algunas cosas en el corazón de Pablo que él no sabía que necesitaba experimentar. Y cuando yo leo esto, yo entiendo que Dios no tiene prisa cuando se trata de formar nuestro carácter. Para Dios siempre será más importante tu carácter que las bendiciones que Él puede darte. Dios nunca colocará el éxito por encima de la esencia. Dios prefiere retrasarte para formarte que adelantarte para perderte. Te lo voy a repetir. Hay momentos donde Dios prefiere retrasarte para formarte que adelantarte para perderte. El tiempo de espera, tienes que entender esto, que el tiempo de espera no es un castigo, es una preparación. Pablo era un hombre brillante, lleno de revelación, lleno de unción, con un llamado a predicar a reyes. Cualquiera había pensado que Roma era urgente, pero Dios dijo, antes de Roma tendrás que llegar a Malta. ¿Pero por qué? Porque a Dios le interesa más quién eres que a dónde llegas. Y tú tienes que entender que en algunos momentos de la vida Dios te va a retrasar, Dios te va a cerrar puertas, Dios te va a hacer sentir que llegarás a temporadas donde te sentirás estancado y tú podrías experimentar la sensación que Dios se olvidó de ti, pero no fue que Dios se olvidó de ti. Es que Malta hace parte de una formación para poder llegar al propósito de Dios. Y tú tienes que entender
que el éxito sin carácter es peligroso demasiado. Y Dios puede tardar con alguien que ama muchísimo. Si Dios se está demorando contigo es porque te ama. ¿Sabes por qué? Porque si Dios nos entregara muchas cosas que tú y yo como seres humanos anhelamos hoy en día, posiblemente nos destruimos. Posiblemente el plan que Él tiene para nosotros se vería enfrentado a inconvenientes personales. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuando nos ama no tiene problema en tardarse con nosotros. Él tiene todo el tiempo para dedicarnos, porque tú tienes que entender que la prisa es humana, pero la formación es divina. Y Dios se tomó 40 años con Moisés en el desierto para formarlo, 13 años con José, 30 años con Jesús, y se va a tomar todo el tiempo necesario para formar tu corazón, para que estés preparado para lo grande que Él va a hacer por ti. Dile que está a tu lado, no te desesperes. Quizás hoy estás en Malta. Tú tienes que entender esto. La cultura te empuja a correr, pero Dios te obliga a esperar. Hoy vivimos obsesionados con la velocidad, más rápido, más grande, más visible, más éxito, más reconocimiento. Pero el reino de Dios no se mueve al ritmo de tus emociones, sino al ritmo de tu carácter. Tú quieres que las cosas sucedan rápido, déjate formar por Dios. Tú quieres que las puertas se abran, deja que Dios te trate. Tú quieres que las cosas sucedan, entonces repósate en las manos de Dios y tú verás cómo lo imposible se vuelve posible. Porque Dios siempre va a priorizar quién eres por encima de lo que haces. Número 2. Cuando yo leí que Pablo llegó a Malta, yo entendí que los destinos en Dios no siempre son directos. Hechos 28:1 dice, una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y en Dios el propósito no siempre sigue una línea recta. Pablo zarpó hacia Roma y terminó en Malta. José soñó con gobernar y terminó en un pozo. David fue ungido rey y pasó años en la cueva. Jesús iba al trono, pero pasó. Porque tú tienes que entender que los destinos en Dios no siempre son directos. A veces tienen rutas inesperadas. A veces tienen momentos que no planeamos, pero que hacen necesario la formación que necesitamos para poder llegar a nuestro destino. Eso nos enseña que el camino del propósito no siempre tiene forma de mapa, a veces tiene forma de laberinto. Y tú tienes que entender que aunque Roma es el destino, Malta es la escuela de formación. Y yo sé que todos los que estamos aquí, hoy quizás nos sentimos en Malta, en el lugar donde las cosas no se parecen a lo que Dios nos dijo. Malta te enseña que no todo lo que parece es un desvío, que no todo lo que parece un desvío es un error. A veces Dios te entrena en lo incómodo para poder llevarte a las bendiciones grandes. En Dios el camino también es parte del milagro. No es solo llegar, es lo que aprendes mientras tú llegas. No es solo ganar, es quien te conviertes mientras luchas. El proceso no te retrasa, a veces el proceso te moldea. Tal vez no estás hoy donde pensabas, pero si estás caminando con Dios, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Porque en el reino de Dios incluso las tormentas te empujan hacia el plan correcto. Y vengo a hablar con alguien que se siente en el lugar incorrecto. Si el lugar que estás te trajo a Dios, entonces no estás en el lugar incorrecto. Estás justo donde Dios quiere que estés. Número 3. Cuando yo leí que Pablo llegó a Malta, yo pude comprender que el propósito no solo está en el destino, sino también en el camino que toca recorrer. El camino importa tanto como el destino. Muchos creemos que el propósito se cumple cuando llegamos a Roma, cuando se firma el contrato, cuando se sube al escenario, cuando se alcanza la meta soñada.
Pero Dios no solo está al final del proceso, Él también se manifiesta en cada paso del trayecto. Él no solo bendice la llegada, Él moldea, habla y transforma nuestra vida mientras caminamos. Y si hay algo que necesitamos entender, es que a Dios no solamente le interesa el destino, le interesa en quién te conviertes mientras caminas a tu destino. Por eso algunos de ustedes han tenido que experimentar pruebas hasta 3 veces. ¿Sabe por qué? Porque te enfocaste en que a Dios lo único que te quiere dar es la bendición, pero en realidad lo que Dios quiere darte es un carácter para que puedas sostener la bendición. Y tu actitud mientras caminas revela tu comprensión del propósito. Y aquí está el punto más fuerte de esto. No basta con caminar. ¿Sabes qué importa? ¿Cómo caminas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo hablas? La actitud que tienes mientras lo que Dios dijo de ti se cumple. Pablo iba camino a Roma, pero no se deprimió en Malta. José iba camino al trono, pero no se apagó. ¿Sabes qué pasó con José? José tuvo un sueño. Levante su mano derecha y diga conmigo, tuvo un sueño. Y el sueño de José es que José iba a ser grande. Dios le reveló a través de un sueño que lo iba a colocar en lugares impresionantes. Pero cuando José le cuenta el sueño a sus hermanos, ojo a esto, la Biblia dice que sus hermanos no se alegraron por el sueño, sino que se llenaron de envidia y planearon acabar con su vida. Al ver que no lo pudieron hacer, se inventaron una historia para hacerle creer al papá que una criatura había matado a José. Le quitaron su ropa, lo tiraron en una cisterna y José termina siendo al final de toda la historia un esclavo en la casa de Potifar. Escúchame, ¿tú sabes qué pasó en la casa de Potifar? La Biblia dice que José era excelente en todo lo que hacía. Lo hacía con excelencia. A pesar de que sus hermanos lo habían echado y lo habían menospreciado. ¿Y sabes qué pasó en la casa de Potifar? La esposa de Potifar se enamoró de José. Y si tú lees la historia o ves las películas en Semana Santa, verás que esta mujer hasta se desnudó delante de José, queriendo provocarlo. Y José, antes que pecar, antes que caer, antes que fallarle a su jefe, que aunque él era un esclavo, le tenía respeto, decidió huir de esa casa. ¿Y sabes qué hizo la mujer, esta tipita, esta desgraciada? Lo acusó de violación y el tipo cae preso. ¿Tú te imaginas lo difícil que debe ser haber tenido un sueño tan grande como el de José y ahora estar preso en una cárcel, cumpliendo una condena que no tendrías que cumplir, sufriendo una angustia que no tendrías que sufrir, viviendo una experiencia que no tendrías que vivir? Pero tú sabes cuál fue la actitud de José. Fue demasiado loca. La Biblia dice que José en la cárcel interpretaba sueños. Señores, ¿a quién rayos le interesa interpretar el sueño a otro cuando el tuyo ni siquiera se cumple? Pero José comenzó a interpretar sueños en la cárcel. Es una actitud de confianza, es una actitud de paz, es una actitud de tener una buena cara frente a los malos momentos. La Biblia dice que interpretaba sueños, los presos venían. Yo me imagino a José interpretando sueños en la cárcel. Me imagino, como decía un amigo mío, que se compró un escritorio, montó un anuncio de luces, se interpretan sueños, los presos iban. Señor José, buenos días, vengo a interpretarme un sueño. Claro, cómo no, cuénteme su sueño. No, yo soñé que una víbora papaná, rabo seco, se metía por mi celda. Ese es que tu suegra te viene a visitar en estos días. José interpretaba sueños, pero José representaba a la gente que le ponía buena cara a los difíciles momentos. ¿Tú sabes qué pasó con José? Un día le interpretó el sueño a un copero y cuando le interpreta el sueño al copero, le dice al copero, cuando salgas de la cárcel, porque el sueño
representaba la salida de la cárcel del copero. Le dice, no te olvides de mí. El copero le dice, no me olvidaré. El tipo lo sacan de la cárcel, lo envían al palacio nuevamente, lo restituyen a su trabajo. Dice la Biblia que pasó mucho tiempo, Nicolás, y un día el faraón tiene un sueño raro. Nadie se lo puede interpretar, nadie lo puede comprender. El tipo contrató a los brujos más grandes y nadie daba con el resultado del sueño. Trajeron a los hechiceros más grandes y nadie daba con eso. De repente el copero tuvo un recuerdo y dijo, hey, yo conozco a un José que está preso en la cárcel, que ese tipo interpreta sueños. Ok, mándenlo a traer. Lo sacan de la cárcel, lo llevan al palacio. El tipo viene, le cuenta el sueño. José se lo interpreta, le da un consejo de sabiduría. La Biblia dice que el faraón se maravilló de la sabiduría de José y decide convertirlo en el segundo hombre más importante de un país. Escucha esta locura. 5 minutos antes, soy un preso sin destino, sin dinero, sin futuro. 5 minutos después, soy el segundo hombre más importante de un país. Pero ¿dónde está el secreto? El secreto está en la actitud frente al camino. El secreto está en lo que hablas mientras Dios abre la puerta. El secreto está en lo que haces mientras la bendición viene. ¿Y sabes qué hizo Pablo en medio de la crisis? No se quejó, se levantó y dijo, hey, tengan ánimo, porque seguramente esto hace parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso te decía que si hay algo que representa la asistencia de Pablo a la isla de Malta, es entender que el propósito no solo está en el destino, sino en el camino que te toca recorrer. En la manera como hablas, en la actitud que tienes, en lo agradecido que eres mientras las puertas se abren. Yo siempre cuento esto aquí, a mí nunca se me va a olvidar. Cuando yo trabajaba con mi abuelo, yo trabajaba desde niño. Yo salía del colegio, ¿está escuchando, Pupi? Salía del colegio y me mandaban para el centro a trabajar. En el negocio de mi abuelo, cuando eso no existía mucho redes sociales, yo era el de todito. Limpiaba, compraba la merienda, hacía los mandados, llevaba, traía, hacía publicidad, hacía de todo. No, no se me olvida nunca. Mi abuelo me pagaba 10,000 pesos todos los sábados. Para mí eso era un mundo de plata. Y un día, al lado del negocio de mi abuelo, todavía está. Hay un negocio de electrodomésticos. Venden televisores y cuestiones. Y el que administraba el negocio era un muchacho amigo mío, Camilo. El negocio era de sus papás. Sus papás tenían otro negocio, pero lo dejaban a él trabajar allí, administrarlo. Y un día se me dio por preguntarle a Camilo cuánto se ganaba. Camilo, ¿cuánto te pagan a ti? Cuando Camilo me dice cuánto le pagan a él y yo comparo con lo que me pagaban a mí, yo me sentí usado. Yo dije, Dios mío, desgraciada vida la que yo tengo. Sí, porque Camilo estaba gordo. Yo vi a los almuerzos de Camilo y eso eran bandejas paisa. Mi abuelo me decía a veces, la cosa está dura, cómprate 3,000 de sopa. Y yo decía, no entiendo, o sea, este tipo hace menos que yo y le pagan más que a mí. Este tipo yo lo veo sentado, no se mueve, no sale de allí y le pagan más que a mí. A veces a mí me tocaba salir con lluvia, mi abuelo hace lentes, gafas, es una óptica. Y llegó Juanita, hay que buscar trabajo, tenía que ir hasta el laboratorio que estaba lejísimo a buscarlo. Y ese día yo me sentí usado, me sentí pequeño, ¿usted me entiende? Me sentí menospreciado. Pero lo que yo no sabía es que en esa temporada de mi vida, en realidad yo estaba en Malta. ¿Sabes? Porque todo lo que hago hoy, de lo que vivo hoy, de hecho, de lo que soy hoy, es gracias a lo que aprendí en esa temporada de mi vida. Hay momentos que la vida no te va a pagar mucho, pero te va a enseñar demasiado. Y tú tienes que aprender que mientras las pruebas, las bendiciones llegan, tu actitud, tu manera de hablar, tu agradecimiento cuenta demasiado. Y Dios lo tendrá muy en cuenta. Por eso me encanta Pablo, porque Pablo tuvo una actitud correcta frente a la crisis, no se quejó, no preguntó. Él dijo, tengan ánimo. Y tu actitud mientras camina revela tu comprensión del propósito. Escúcheme, por favor. Escúcheme esto. Tu actitud mientras camina revela tu comprensión
del propósito. Y aquí está el punto más fuerte. No basta con caminar, importa cómo caminas. Pablo iba camino a Roma, pero no se deprimió en Malta. José iba camino al trono, pero no se apagó en la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que entender que tu actitud cuenta demasiado. Y tú no puedes controlar el ritmo del viaje, pero sí puedes decidir la actitud con la que caminas. Tú no puedes controlar los tiempos, pero sí decides cómo es tu actitud mientras Dios te hace esperar. Porque tú tienes que entender que Roma no es tu destino, pero Malta revela tu corazón. Y aunque Roma es tu destino, Malta revela quién eres. No, es que yo cuando tenga plata yo voy a dar. No, si usted no da cuando está limpio, usted no va a dar nunca. Es que cuando Dios lo haga, yo sirvo. No, si usted no sirvió cuando no tenía nada, cuando tenga todo menos sirve. Porque tú tienes que entender esto. Lo que haces en Malta demuestra si estás listo para Roma. La cárcel de José fue el escenario más oscuro, pero también el trampolín hacia el palacio, porque su actitud allí, su fidelidad en lo oculto, fue lo que conectó su vida con Faraón. Quiero que sepas, Dios no te promueve por llegar, te promueve por cómo actúas mientras llegues. Y lo último que te quiero decir para terminar esto, es que al final de cuentas, Pablo nunca se quejó, pero en Malta había una experiencia sobrenatural para él. Y ahora todo comienza a tomar sentido. Cuando Pablo llegó a Malta, ¿sabes por qué llegó? Sencillamente porque había un enfermo que lo estaba esperando. Cuando Pablo aterriza en Malta, la Biblia dice que comenzó a preparar. Hola. Cuando Pablo llegó a Malta, todo comenzó a tomar sentido. La tormenta, la pérdida de la nave, la desviación, la crisis, todo comenzó a tomar sentido. Pablo entendió que nada fue un error, todo fue una misión disfrazada de propósito. ¿Por qué? Porque aquí había un hombre enfermo y Dios tenía a alguien preparado para traer sanidad. Dios llevó a Pablo a Roma, pero antes tenía que llevarlo a una habitación donde alguien necesitaba un milagro. ¿Sabes qué pasó? Llegó a Malta. La Biblia dice que comenzó a preparar una hoguera, ¿cómo se dice? Una fogata. Y cuando Pablo fue a tomar las leñas para hacer la fogata, dice la Biblia que había una serpiente en medio de los troncos y se le pegó a Pablo. Cuando los nativos de la isla ven esta situación, ellos tenían algunas adoraciones raras con los animales. Tendría que usted estudiar un poquito del tema para entender por qué se sorprenden. Se sorprenden porque para ellos esa víbora, esa serpiente era como un dios, representaba la justicia para ellos. Y cuando Pablo es picado por la serpiente y Pablo no sufre nada, todo el mundo esperaba que se caía, que se vomitaba, que hiciera alguna situación rara. Pablo no hace nada. Ellos se sorprenden al punto que creen que Pablo es un Dios. Se sorprenden, lo endiosan y dicen, este tipo es raro, porque ni la tormenta lo pudo matar, ni la víbora lo pudo matar. No lo entendían. ¿Sabes por qué? Porque idealizaron a Pablo. Y es aquí donde Pablo comienza a entender que su visita a Malta en realidad no era un error, era un propósito. Entiende por qué Dios lo llevó ahí. ¿Sabes por qué Dios lo llevó ahí? Porque cuando ellos ven esto, sale el principal de la isla. El tipo tiene tremendo respeto por él. Le dice, señor Pablo, resulta que yo tengo un papá que está enfermo. Y entonces Pablo dice, oh, ya entiendo un poco. ¿Será que usted es un tipo raro? Usted es un tipo que tiene como dones especiales. Estos tipos no creían en Dios. Estos tipos creían eran serpientes. Y Dios tuvo que inventarse eso para que Pablo llegara a romper su
estructura religiosa. Y estos tipos decían, este tipo un Dios, Dios no lo entiende, pero en realidad era la misericordia de Dios con un hombre que ni siquiera era judío, que ni siquiera tenía posibilidades de que un médico lo visitara. Era imposible que un judío pudiera llegar a esa isla. Era una isla llena de gente que no creía en Dios, pero Dios inventó que la nave se cayó. Dios inventó que se desvió el viaje. Dios inventó que le picó una serpiente. Y de repente, cuando Pablo entra a la habitación y ve al Señor casi muerto y lo ora, lo resucita, seguramente Pablo dijo, ahora lo entiendo. En realidad, Dios me estaba trayendo por este tipo. En realidad, todo lo que pasó hacía parte de eso. Y tú tienes que entender que todas las cosas que tú vives, que experimentas, las crisis de tu vida, no es que Dios se le zafó un plan y que el diablo se fugó y que el diablo se metió. No es eso, señores. Es que Dios tiene un plan detrás de la crisis. Dios tiene un plan. Y ahora Pablo lo entiende todo. ¿Sabes qué entiende Pablo? Entiende por qué no llegó antes a Roma. ¿Sabes qué entiende Pablo? Entiende por qué perdió cosas en su vida. Y es allí donde tú tienes que concientizar que todo lo que has perdido, todo lo que has lamentado en tu vida, en realidad es a causa de un destino. Ahora entiendo por qué perdí cosas que amaba. Ahora entiendo por qué me tocó tomar caminos que no pedí. Ahora entiendo por qué lloré en la tormenta. Ahora entiendo por qué Dios me trajo a este lugar, a esta isla, a esta temporada donde Dios me necesitaba realmente, pero yo no lo podía entender. Y no todas las tormentas llegan para destruirte. Algunas llegan para reubicarte. No todo dolor viene a dañarte. Algunos vienen a redireccionarte hacia un destino mayor. Cierro con eso. Yo lo conté el domingo, pero te lo voy a contar. Si hay algo que a mí me pesó en la vida, pero muchísimo, que siempre me hacía sentir poca cosa, es que yo siempre decía, yo soy malo para los empleos. Siempre lo decía. Porque yo metía hoja de vida y pasaba el primer filtro, pasaba el segundo filtro. La entrevistadora me decía, te lo juro por mi mamá que tú vas, y no me llamaban. Y yo decía, o son ellos o soy yo. Yo estudiaba demasiado para presentarme. O sea, si hay alguien que ha leído asuntos para presentar una entrevista, era yo. Yo estaba enfermo con eso. Me cansé de meter hojas de vida. Nunca me llamaron. Siempre pasaba algo. Siempre me prometían cosas. Y eso me deprimía en gran manera. Demasiado me deprimía. Me tocaron trabajos muy difíciles. Demasiado. A mí a veces me da risa la gente cuando la gente me dice, no, eso es muy duro para ti. A mí no me gusta presumir de eso, pero yo tuve trabajo demasiado difícil que si yo se lo dijera a usted, usted ni me cree, hasta asco le diera. Pero cuando yo entendí, puertas cerradas también hacen parte del destino. Entonces yo lo comprendí todo. Un día yo me estaba cepillando, un día de mi cumpleaños. Estaba en el baño donde mi abuela. Y me hicieron una llamada. Aló, sí. Señor Eder, sí. ¿Con quién hablo? No, le hablo aquí de la empresa tal. Y yo miré así, me estaban mamando gallo. Dígame, no, que queremos saber que una hoja de vida que usted tiene aquí, que si usted quiere un empleo. Yo le dije, doña, pero yo metí hoja de vida hace como 5 años ahí. Sí, pero por cosas de la vida se nos apareció y queremos que usted venga y tome este empleo. Y yo sentí algo en mi corazón que me decía, ahora lo entiendes todo. Yo le dije, doña, gracias, de verdad, muchas gracias. No iré para que sepa, no voy a ir. Llame a otra persona, déle la oportunidad a otro que se lo merece. Porque resulta que yo me cansé de meter hoja de vida ahí y nunca me llamaron. Hoy entiendo, tengo mi propio negocio, hago mis propias cosas y entiendo que en realidad fue Dios que la cerró para poder implementar un plan conmigo. Muchas gracias, Dios le bendiga, le vaya bien. Hoy es el día de mi cumpleaños, que tenga una buena tarde. Y yo entendí que hay cosas que nunca se te dieron. No, güey, que porque Dios se le olvidó. Y que no, que Dios miró para otro lado. Ese no, hacen parte de tu destino. Sabes, yo disfruto mi vida hoy. Yo disfruto mi trabajo. Hay cosas que me pasan a diario. Ahorita le contaba a Javier
una locura que me pasó en la universidad. No me lo esperaba, pero es Dios. Ahora me río. Ahora digo, ya lo entiendo todo. Ahora no me asaro por nada. ¿Sabe por qué? Porque entendí que mi vida no es algo que Dios está inventando. Ya lo hizo. Por eso la Biblia dice, antes que te formara, yo te conocí. Dios no está inventando contigo. Él no está y que vamos a ver qué sale. No. Ya todo está fríamente calculado y todo lo que te va a pasar hace parte de un destino. Todo está en control. Todo está fríamente calculado en Dios. Profeta, es que mis hijos están en la droga. Yo estuve en la droga. Es que usted no sabe lo que estamos viviendo. Aquí hay familias que han vivido crisis de las que nosotros mismos, como sus hermanos en la fe, pensamos que nunca se iban a levantar. Y se levantaron. Por eso yo no vengo a profetizarte nada hoy. Ni siquiera vengo a emocionar. Vengo a decirte, ahora lo vas a entender todo. Confía. Por eso, Pablo, cuando tú entiendes esta revelación, la gente no te va a comprender. Porque mientras todos estaban tirando cosas en la barca para aliviar la carga, Pablo decía, tengan ánimo, que si esta barca se hunde, nos buscan otra. Porque si Dios dijo que llegaremos a Roma, llegaremos. Llegaremos en contra de cualquier circunstancia. Ni siquiera la serpiente lo pudo detener y nada te podrá detener. Ni siquiera, ni siquiera tus errores te podrán detener. Ni siquiera tu pasado te podrá detener. Yo sé que aquí siento en mi corazón orar por esto fuerte. Aquí hay madres que sus hijos hoy están demasiado lejos de lo que tú pensaste que Dios puede hacer. Pero yo te quiero decir, todo está en control.